Bueno, mis amigos, ya comienzan a conectarse todos nuestros foristas aquí a través de mi página Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Hoy precisamente en otra edición nuevamente de La Otra Realidad, programa de corte ecléptico, que casi siempre estamos acá los viernes en vivo y en una que otra ocasión, dependiendo, ¿no?, de los compromisos que tengamos vigentes a nivel profesional, pues vamos los sábados. Pero de rutina, por tantísimos años hemos estado los viernes y comenzamos aquí nuevamente otra de estas interesantes metáforas que traemos sobre la información, el conocimiento y sobre todo los acontecimientos que ocurren acá en el mundo. Recuerda que este es un programa de corte ecléptico, esto es una aventura a través de la conciencia humana. Abrazo a todos ustedes. Esto sale actualmente en vivo a través de mi fanpage Andrew Álvarez Chardón, página oficial, y luego el buen Master Carlos Figueroa vuelve y sube este material, este video, a mi canal de YouTube Andrew Álvarez Chardón, así que de forma diferida muchos buenos amigos pueden ver lo que aquí discutimos no únicamente los viernes, sino también los lunes y los miércoles en nuestras otras dos ediciones que tenemos, tanto de La Última Frontera como Pensando en Voz Alta. Recuerde que en el segundo segmento estará conmigo acá el ingeniero Orlando Pla, como de costumbre, trayendo información y análisis de la mar de interesante sobre el acontecer internacional y los temas que él pues juzga, ¿no?, o por lo menos interpreta que son de importancia para todos. Así que acá todos presentamos, ¿no?, nuestra línea de pensamiento de los eventos mundiales. Bueno, antes de entrar en materia con lo que está pasando en el mundo, se ha dado acá en Puerto Rico una alerta que da el Departamento de Salud en Puerto Rico, específicamente por la cantidad de lluvia que ha caído en los últimos días, ¿no? Hemos tenido una gran cantidad de pulgadas de agua que se han acumulado durante las últimas 2 semanas y media aquí en la zona de Puerto Rico, y que se espera que siga lloviendo este fin de semana y luego haya, ¿no?, una pausa más o menos durante esta próxima semana, y que el próximo fin de semana, según dicen los meteorólogos, pues debe haber nuevamente otros incidentes de grandes lluvias en la isla de Puerto Rico. Pues bueno, ¿qué trae esto? Aparte de las inundaciones, los derrumbes en las carreteras y todo lo que ha sido, ¿no?, lamentablemente un problema para los puertorriqueños acá, bajo la lluvia copiosa que ha estado cayendo en la isla, pues definitivamente también hay un señalamiento que tiene que hacer el Departamento de Salud, y que aparte de eso nosotros vamos a añadir adicional otro más. Pues bueno, lo que vamos es que hay que tener, ¿no?, obviamente, preocupación y algún plan para poder enfrentar cualquier brote que pueda haber de leptospirosis. La leptospirosis es una bacteria que transmiten los roedores, específicamente los ratones acá en Puerto Rico, las ratas y los ratones, y que muchas veces pues contaminan la zona donde uno vive, la zona de la casa suya, cualquier lugar cercano a donde esté la residencia, y muchas veces se relaciona con esto, ¿no?, la orina del ratón, ¿no? Si ha orinado encima de un recipiente que pueda usted utilizar para cargar agua, o inclusive de latas de refresco, de cerveza o cualquier producto que usted vaya a consumir. Por eso siempre se recomienda que se laven, que se limpien las latas, tanto de bebidas como pueden ser de alimentos, debido a que podrían ser contaminadas, ¿no?, con leptospirosis, con esta bacteria. También se nos aconseja que no caminemos descalzos, ¿no?, en las zonas que han estado inundadas por el agua, porque obviamente debido a la inundación pues los roedores salen, ¿no?, de su madriguera y pues obviamente defecan, orinan en todas las partes que puedan, y esto pues a lo que lleva es que personas que puedan salir descalzas puedan sufrir alguna herida, algún golpe en el pie, y que por ahí pues pueda obviamente contagiarse con leptospirosis. Así que ojo a esto, nos da el Departamento de Salud aquí en Puerto Rico. También nuevamente sigue la advertencia para el dengue específicamente, y hay que recordar que el dengue es endémico en Puerto Rico, igual que la leptospirosis, son endémicos aquí en la isla, están todo el tiempo. En el caso del dengue, pues nos dicen que Puerto Rico ha estado pasando por una epidemia de dengue, ¿no?, mientras todo el mundo cree que no, que si el mosquito pica o no pica. La realidad es que el pasado año, 2024, hubo 6.000 casos de dengue en Puerto Rico, 6.000 casos registrados, identificados, y 14 muertes por dengue. 14 muertes por la enfermedad en particular, y esto pues nuevamente es una alerta, porque en el 2025 continúa el brote de dengue, y ahí pues ya tenemos un vector como la Aedes aegypti, que como todos sabemos pues definitivamente la hembra es la que pica, es la que busca los glóbulos rojos de nuestra sangre para él, ¿no?, poder llevar a cabo su reproducción, y que esto pues sirve lógicamente como el transmisor, ¿no?, el vector que nos infecta con el virus del dengue. Así que nos dan esa advertencia, tienen que revisar su casa, que no haya agua acumulada en ningún lugar, en algún tiesto, ¿no?,
alguna cosa que usted tenga por ahí que pueda estar acumulando agua, así que siempre ojo a esa situación para prevenir obviamente la multiplicación del mosquito Aedes aegypti y sobre todo, ¿no?, la transmisión del dengue. Dicho eso, pues vamos a otros asuntos a nivel internacional que nos tienen que poner a pensar más allá de lo aparente. Bueno, en estos momentos, pues la noticia que sigue golpeando el mundo no es que se vaya a reunir, qué sé yo, el grupo de los Estados Unidos con el grupo económico de China. Me explico, usted sabe que este fin de semana en Suiza pues se van a reunir los estadounidenses, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos y su equivalente o su homólogo chino allá en Suiza. A par de días van a discutir una serie de agendas. Yo supongo que nada va a tener que ver la cuestión militar porque ninguno de ellos es militar, obvio. Pero por otro lado sí debe estar la discusión sobre la mesa, la situación de los aranceles. Recuerde que Trump amenazó con 145% de aranceles contra China, cosa que no se impuso porque oficialmente no existe ese arancel todavía, fue meramente una amenaza de Trump, pero lo que Trump hoy trajo sobre la discusión, inicialmente se habló de un 85%, luego de un 80% a los productos producidos en China que se puedan vender en los Estados Unidos, pero en lo que el hacha viene y va, eso es de las cosas que se van a hablar. Recuerde que estas son reuniones primarias, me explico, ¿no? Estos son, obviamente, algunos de los oficiales del gobierno de Estados Unidos que están dentro, ¿no?, del aparato específicamente que evalúa la implementación de estos aranceles y que obviamente se está discutiendo, ¿no?, qué acuerdo, si alguno, se puede llevar a cabo en corto plazo entre China y Estados Unidos, y cada parte, que es lo lógico, tanto China como Estados Unidos, pues va a estar lógicamente velando, ¿no?, la brasa de su sartén, velando hacia dónde es que va a venir este acuerdo y a quién va a favorecer. Un win-win situation, pues siempre se piensa, pero eso tarda mucho más, así que hará tiempo, habrá que ver, habrá que se llega o que se logra avanzar mientras el mundo sigue en este mare magnum de locura y todo lo que está ocurriendo. Y cuando he dicho que esa no es la noticia más importante, ni tampoco de que el primer ministro británico se haya reunido con Trump para llegar a un acuerdo económico y todas estas cosas que han estado en los últimos meses, la noticia importante dentro de lo que se refiere a la seguridad nacional sigue siendo obviamente el conflicto en Cachemira, por las implicaciones que todo esto pueda traer, ¿no? Hemos estado presenciando lo que ha pasado en los últimos años en Gaza, ¿no? Para 2 años de esa situación en Gaza próximamente. Ya llevamos varios años también, desde el 2022, con la guerra en Ucrania, y todavía no se ha resuelto ni una ni la otra, así que no es de inmediato la noticia que nos llame la atención y específicamente que amenace más allá de las fronteras la seguridad nacional del mundo. Y me explico una vez más. La guerra de Ucrania ha tenido muchas veces, ¿no?, altas y bajas, específicamente, ¿no?, la posibilidad que pueda escalar. Y esta ha sido siempre la discusión que ha habido en la Unión Europea, que ha habido en las Naciones Unidas y que sobre todo la OTAN ha traído sobre el tapete junto con Estados Unidos. El cambio de administración en los Estados Unidos de Biden al presidente Trump, obviamente trajo otra dirección también en lo que se refiere a cómo tratar esta guerra y qué otros medios tratar de lograr para evitar que continúe la matanza que hay en aquel territorio, y que es una guerra bien inusual, es una guerra, como diría yo, de última generación, en el sentido que hay nuevas estrategias, entre ellos los drones personales. Como digo, drones personales como las minas personales, ¿no?, las minas personales que usted pone, ¿no?, como booby trap, pues usted tiene ahora drones que buscan a una persona específicamente para matarla, y eso lo hemos visto en decenas de videos en la guerra de Ucrania, y quienes más llevan a cabo este tipo de ataques y el uso de esta tecnología son los ucranianos. Así que es un frente de batalla sumamente inusual, que lo vinieron a conocer y que recibieron directamente a las tropas de Corea del Norte, que cuando llegaron allí con sus armamentos y sus estrategias de la década de los años 80, no pudieron definitivamente ser eficientes contra los ucranianos. Aún los ucranianos en retirada seguían obviamente neutralizando, ¿no?, y eliminando sistemáticamente a las tropas de Corea del Norte. Así que los coreanos del norte se enfrentaron a un mundo que desconocen, porque no salen obviamente de su nicho, ¿no?, de Corea del Norte. No han tenido más intercambio de información y entrenamientos con lo que es la guerra contemporánea, y sobre todo, ¿no?, con todo lo que se está en estos momentos ingeniando y sobre todo, ¿no?, se está utilizando allá en el frente de batalla en Ucrania contra Rusia, y sobre todo, ¿no?, lo que se implementa, que viene a ser muchas veces o en muchas ocasiones, pues un poco de improvisación en la guerra, que siempre es importante. Ahora, dicho eso, a lo que vamos con esto, es que obviamente el centro nuestro de atracción sigue siendo Cachemira. Ha habido muchísimos pronunciamientos desde que este conflicto comenzó, desde que se dio la muerte en el mes de abril de estos 26 turistas, ¿no?, el 22 de abril, ¿no?, estos turistas de la India. No eran estadounidenses, no eran suecos, no eran españoles, no eran
qué sé yo, mexicanos ni boricuas, era gente obviamente de la zona de India que estaban visitando el sector que está bajo control de la India. Allí usted sabe muy bien, y aquí hemos explicado hasta la saciedad, que hay cientos de miles de tropas, tanto de India como de Pakistán, ¿no? Y hemos hablado aquí muchas veces de la cantidad de soldados que tiene tanto Pakistán como la India, incluso el ingeniero Orlando Pla, que estará con nosotros en el segundo segmento, como mencioné hace un rato, vino aquí, desglosó el número de soldados que había tanto en una fuerza como otra. Todos sabemos que el ejército más grande de Asia lo tiene China, pero el segundo ejército más grande de Asia lo tiene la India. Y el tercer ejército más grande de Asia lo tiene Pakistán. Así que no estamos hablando de cosas pequeñas, estamos hablando del segundo y el tercero en tamaño de ejércitos, lógicamente en Asia, y que ambos tienen armas nucleares, elemental. O sea, simplemente la palabra armas nucleares, armas no convencionales, armas de destrucción masiva, es para poner a pensar a cualquiera y dejar de coger esto como un relajo, o dejar de coger esto como algo insignificante que a nadie le debe importar. Eso lo que demuestra es gran ignorancia y no saber el peligro o el nivel en que se está. Y me explico aún más porque voy a dar una serie de datos que son importantes que usted entienda, ¿no? Sobre la evolución de este conflicto y las cosas que podrían estar relacionadas a todo esto, no solamente en esa región, a los países que podrían estar involucrados debido a la situación, y de ocurrir, obviamente, ¿no? Un incidente nuclear allí o un intercambio termonuclear, toda esa región estaría afectada. No solo toda esa región, el mundo entero lo sabe. El mundo entero, usted, yo, aquel y el otro. En pocas palabras, ¿no? Si tuviéramos allí la detonación, por ejemplo, 20, 25 armas nucleares, ¿no? Hablando en esos márgenes, ¿no? En ese nivel, habría un cambio inmediato, ¿no? No solamente en condiciones climáticas globales, sepa usted, con solamente eso, sino definitivamente la radiación de fondo iba a aumentar drásticamente en toda esa región de Asia, en Eurasia, o donde quiera que el viento lleve la lluvia radiactiva. Y esto pues implicaría más personas, más países, terceros involucrados, y habría que ver cuáles serían las consecuencias, o inclusive si otros países deciden, ¿no? Llevar a cabo represalias tanto contra Pakistán o la India, o involucrarse directamente en la guerra. Así que nada es imposible, vamos a masticar con las neuronas, nada es imposible. Y en un mundo como este, ¿no? Con todas las dificultades que tenemos para poder seguir adelante, inclusive sin tener una guerra declarada acá en Puerto Rico, o su país, cualquier lugar donde usted no tiene ni siquiera una guerra civil activa, ni tiene guerra de fronterizas con otros, ni ha sido invadido, aún así sabemos lo difícil que es la vida, ¿no? Por los impactos de criminalidad, la situación obviamente de climas extremos, la economía que baja y viene y que nadie sabe para dónde va, etcétera, etcétera, por no tocar condiciones políticas per se. Pues bueno, todo esto para ponernos a pensar más allá de lo aparente, para masticar con las neuronas y saber qué podría ocurrir. Las implicaciones serían terribles, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, dio unas declaraciones incendiarias precisamente hace un par de días, ¿no? Donde él estuvo declarando hasta dónde podría llegar, ¿no? Las represalias, los ataques o el uso de armamentos por parte de Pakistán contra la India. Y me explico aún más, ¿no? Él ha dicho que si India ataca a Pakistán, y me explico para que no se me entienda, pero no lo está atacando, me dice usted. No. El conflicto está actualmente en Cachemira, lo entendemos, Cachemira, ¿no? Que está al norte de la India, está, digamos, al este de Pakistán. Bueno, Pakistán está al norte de la India también. Bueno, la cuestión es que es allí en Cachemira, es allí donde se han bombardeado, es allí donde se han tiroteado, es allí donde se han enfrentado, es allí donde han estado concentrados los últimos ataques terroristas, aunque ha habido ataques terroristas por décadas en Bombay, en Nueva Delhi, etcétera, etcétera, e inclusive en Islamabad, allá en la capital de Pakistán. Ahora, dicho de esta manera, lo que es importante aquí que entendamos, ¿no? Más allá de toda la publicidad que se ha dado en estos días de la paz del mundo con el nuevo Papa, ¿no? León XIV, que llegó un Papa nuevo, se fue otro Papa y el mundo sigue exactamente igual. Vamos, toma conciencia y despierta el marasmo. Exactamente igual, ¿no? Murió un mortal, hay otro mortal. Muere el rey, vive el rey, ¿no? Y lo traigo así de referencia para que nadie se crea que es que aquí se iluminó el mundo y llegó el paraíso y qué sé yo, y terminaron los pecados. Por amor a Dios, boludo, claro que no. La guerra sigue en todas partes y no hubo ni uno más ni uno menos de los muertos que iban a caer. Y sigue la guerra en Ucrania, y sigue la guerra obviamente en Yemen, y sigue la guerra obviamente en la Franja de Gaza, y sigue el Líbano también, obviamente con enfrentamientos fronterizos, ¿ah? Y sigue lógicamente la situación de Cachemira.
Y siguen obviamente los genocidios en África. A usted se le olvidó el cuento, despierta durmiente. Así que no vayamos a la bobería, vamos a usar la materia gris, que para eso está. La cabeza no es para echar pelo, la cabeza es para pensar. Si usted no piensa, se convierte en un vegetal. Ahora, inclusive los vegetales tienen alguna razón. Bueno, a lo que voy. Esto es importante. Por lo que ha dicho este ministro de Defensa de Pakistán, Khwaja Asif, es que si Pakistán es atacado, y se entiende por Pakistán, lo que hay más allá del territorio, obviamente, de Cachemira, es decir, que hayan bombardeos a ciudades, aldeas, por ejemplo, centros de generación eléctrica, instalaciones militares, cualquier infraestructura de Pakistán por parte de la India, la represalia de Pakistán va a ser de tal naturaleza que nadie va a salir vivo. Repita conmigo, y no es una exageración ni para meterle miedo al bobo. Nadie va a salir vivo. Así que lo que ellos están diciendo es que si se ven amenazados, van a usar las que tienen, las nucleares. Y recuerde usted, India tiene 160 ojivas nucleares, que es lo que más o menos lo que se estima, ¿no?, por la evaluación que hay sobre armamentos nucleares del club nuclear. 160 ojivas nucleares, Pakistán 170, es decir, 10 más uno que el otro, y eso no significa absolutamente nada. No hay ventaja ninguna. Ya tener varias armas nucleares, 1 o 2 o 3, ya es un peligro per se, y definitivamente si se usa dentro de un esquema de guerra, por ejemplo, tanto guerra híbrida como puede ser la guerra asimétrica, que podrían ser las guerras de terrorismo nuclear o cualquier otro tipo o forma o manera que se usen estas armas, definitivamente la destrucción va a ser colosal y sobre todo pues estaríamos entrando en una nueva dimensión. Hay que recordar lo siguiente: nunca ha habido, mastique con las neuronas, nunca ha habido un enfrentamiento militar directo entre potencias nucleares. La única excepción ha sido India y Pakistán, que sí han tenido diferentes guerras, que sí han tenido diferentes conflictos. Hay que recordar también que la India hizo su primer ensayo nuclear en 1974. Y que el programa nuclear de la India empezó en el 1948. Y que fue Estados Unidos y Canadá quienes le dieron los primeros recursos nucleares a la India, pero no para armamentos nucleares, me explico para que usted sepa que estamos hablando, simplemente para que comenzara el uso nuclear pacífico, ¿no? Y obviamente se llamaban Atom for Peace, átomos para la paz, que era obviamente el nombre de este proyecto. ¿Qué pasa? Pues bueno, de esa fecha en adelante, en el 47 y en el 56, que es cuando Estados Unidos, ellos empezaron su programa en el 47, para llevar la cronología exacta, en el 47, empezaron su programa en el 48, perdónenme ustedes, después de su independencia, en el 48. En el 56 viene obviamente la asistencia y el acuerdo con Estados Unidos y Canadá para energía nuclear pacífica y de uso civil. Y luego en el 74 aparecen ellos con un ensayo de un arma nuclear. Habían abierto un programa nuclear en las narices de la CIA, en las narices de la KGB, aunque dicen que Rusia fue quien obviamente los empujó y quien estuvo de acuerdo, ¿no?, en el desarrollo de ese armamento para tener un aliado nuclear en esa región del mundo. Luego, a reacción de este primer ensayo nuclear que hace India, Pakistán comienza también en ese mismo año 74 su programa de armamentos nucleares. Y es en el año 1998 cuando Pakistán hace su primer ensayo nuclear. Así que es una carrera armamentista elemental, como siempre. Lo que pasa es que ahora pues no son rusos y estadounidenses, ¿no?, chinos o británicos. Ahora pues son países que siempre han sido tercermundistas y que ahora llamamos, ¿no?, en el caso de la India, pues un país de economía emergente, es decir, parte del BRICS. Aquí hemos visto también que la India ha tenido reuniones con diferentes ejecutivos o diferentes miembros del gabinete del presidente Trump en los últimos días, lo sabe, ¿verdad? Y que se está llegando a unos nuevos acuerdos porque la India quiere afianzar ahora su agarre ¿con quién? Con los Estados Unidos, no con Rusia, porque he explicado hasta la saciedad que los rusos tienen su propio conflicto, su propia guerra y que no están para cargar a nadie, elemental. Pero luego tienes a Estados Unidos que está a un extremo, mientras Pakistán, dígame si es o no es así, ha anunciado definitivamente que tiene sus acuerdos cada vez más firmes con China y China se ha volcado a favor de Pakistán, elemental. Por ende, pues entonces cada cual toma su rincón de polaridad. Lógicamente esto no va a estar en la discusión que se va a plantear en Suiza, ¿no?, en los acuerdos o los preacuerdos que puedan haber, porque no hay ningún acuerdo, preacuerdos que puedan haber entre la delegación de Estados Unidos y de China, discutiendo cuestiones aranceles y situación también de deuda. Y recuerden algo, China sí tiene una enorme cantidad de bonos en los Estados Unidos, pero no es el mayor poseedor de deuda de Estados Unidos. Verifique, es Japón. Mastica con las neuronas. Japón. Así que aprendamos algo, porque a veces se hace voz populi unas cosas y la gente lo repite y no verifica porque no estudian.
Japón y luego China. Así que Asia tiene a Kyosan agarrado por las barbas, no digamos una cosa que no es. Así que ojo a todo eso. Bueno, algo antes de seguir con esto, porque obviamente necesita mucho análisis. Estas son cosas que son sumamente impactantes, ¿no? Y que pues aquí yo no vengo a interpretar o a pegar con crazy glue lo que se dijo en un lugar o alguien escribió, porque de verdad que hay cosas que no van. Pero simplemente cada cual habla lo que quiere pensar o lo que quiere hacer. Esto es importante. Usted sabe muy bien que hoy, que es 9 de mayo, se celebró, ¿no?, el Día de la Victoria. ¿Qué es el Día de la Victoria? Bueno, el día en que el Ejército Rojo venció a la Alemania nazi, el día en que tomaron Berlín, el día de la rendición, pues vino, ¿no?, en proceso, porque Berlín obviamente la tomaron, Hitler se suicidó y ahí vino luego un poquitito después de entrar los soviéticos, entraron los aliados occidentales y ahí se partieron Berlín y toda la historia que hemos vivido en el siglo XX durante la Guerra Fría y durante toda esta cuestión de la carrera armamentista entre Occidente y Oriente. Ahora, bien, importante señalar, ¿no? Para los rusos ellos ganaron la guerra, ¿no? Para los aliados ellos ganaron la guerra. La realidad es que ambas partes fueron necesarias porque si hubiera faltado o los aliados y Estados Unidos hubieran faltado los rusos, ni los rusos hubieran ganado, ni los aliados tampoco, lo sabe, ¿verdad? No, güey, los rusos solos le hubieran dado para abajo, a los aliados solos le hubieran dado para abajo. Así que hizo falta, obviamente, la unión de tantísimos países, de un hemisferio y del otro, para poder vencer, obviamente, ese eje del mal que componía Mussolini en pequeña escala, ¿no?, con su Italia fascista, Japón, Hirohito con su imperio y luego Adolf Hitler con el Tercer Reich. Así que ese era el llamado eje del mal. Eso es parte, ¿no?, de la historia aquí a grandes rasgos, sin mucha profundidad. Pero sí hay que señalar nuevamente que esta celebración se llevó hoy, allá en la capital de la Federación Rusa, en Moscú. Estuvo Xi Jinping al lado de Putin, dándose la mano, echándose el ojo, mientras su equipo diplomático va a reunirse con los estadounidenses allá en Suiza, pues está acá con Putin, los dos echándose chistes, viendo la marcha militar que se estaba presentando. ¿Sabe usted que va a haber próximamente una marcha militar en los Estados Unidos, en Washington? Va a estar el presidente Trump, también con miles de soldados. Apúntelo, ya está anunciada. Pero bueno, para no desviar el tema, nuevamente vengo a indicarle lo siguiente, ¿no? Aquí lo que nos trae es un tema que tiene que ver obviamente con el cese al fuego, ¿no? Más adelante el ingeniero Orlando Plan, en el segundo segmento, va a estar hablando, clarificando, ¿no?, otras notas sobre la situación de Ucrania, ¿no? Nos va a dar cuál es en estos momentos el estatus de la guerra en Ucrania y otros detalles en particular. Ahora bien, obviamente usted sabe que tanto Alemania como Estados Unidos han estado tratando de negociar con Putin y que a esto pues se unió y ¿cómo diría yo?, dio su afirmativo, ¿no?, dio su ok el presidente Zelensky de Ucrania para tener un alto al fuego de 30 días, es decir, por lo menos por 30 días no bombardear áreas neurálgicas, ciudades, etcétera, etcétera, aunque allá en el frente de batalla había combate. En un momento dado se trató también de evitar, ¿no?, que inclusive hubiese fuego vivo, ¿no?, en las líneas de guerra, cosa que es imposible, pero bueno, siempre hay alguien que lo rompe, así que eso es meramente académico. Ahora, es importante señalar que Putin no ha querido aceptar esa propuesta que le llevó el emisario de Trump, que le llevó el secretario de Estado, Marco Rubio, es o no es así, que ahora es el asesor, obviamente, de seguridad nacional del presidente Trump, bueno, entre tantas cosas más. Bueno, aquí la situación es que Putin sí quiso un alto al fuego ayer, en estos días, este fin de semana, elemental. ¿Por qué? Porque no quería que le dañara la parada, la celebración del Día de la Victoria. El tipo juega para él, no le importa un pepino angolo a los demás. El que se lo crea, pues anda obviamente fumado. A él lo que le interesa definitivamente es que sus cosas siempre luzcan, obviamente bajo control, que brillen. Por ende, no quería que en estos momentos pues Ucrania mandara una oleada, qué sé yo, de 100, 200 drones sobre Moscú, para obviamente impactar y dañar aquello y poner en peligro a los mandatarios que han llegado allí, que está desde Xi Jinping hasta obviamente Nicolás Maduro por ahí dando la vuelta y cuanto pájaro pueda aparecer en aquel lugar. Así que esto es importante que lo sepamos, ¿no? Cómo usted manipula, ¿no?, el porqué de por qué un cese al fuego vis a vis el deseo real de que exista la paz. Siempre nos toman de tontos, siempre nos manipulan y esa es parte, ¿no?, de lo que se llama el control mundial y sobre todo cómo usted maneja la opinión pública, la percepción de las personas, para que crean que un dignatario o un líder político, un primer ministro, presidente o el que sea, simplemente aboga por la paz y por la unión de todos los que están bajo su sombra o sobre el resto del mundo. Nadie realmente tiene esa intención.
A Trump le importa un pepino el resto del mundo. A él le importa obviamente Estados Unidos y sobre Estados Unidos su propia persona. Por eso es un narcisista. De la misma manera que a todos los demás también. O sea, hay prioridades aquí. Ya el héroe americano que muere ahí en la raya, o ya, qué sé yo, el libertador de la Europa libre, o el que sea, o el nuevo Mesías, o el que sea. Nada de eso. Eso se quedó en el inconsciente colectivo y en un pasado pretórico allá lejano en nuestras vidas. Pues bueno, dicho todo eso, quiero también nuevamente señalar, ¿no?, la cuestión, dándole continuidad para ir cerrando el primer segmento de la situación que está pasando en Cachemira, que usted sabe que también que las Fuerzas Armadas de la India indicaron que pudieron derribar entre la mañana y el día de ayer 50 drones que habían despegado de bases militares en Pakistán. Obviamente el gobierno de Islamabad, que es la capital, como decimos acá, el gobierno de Washington, bueno, allá en Pakistán es Islamabad, ellos dicen que no, que ellos no llevaron a cabo ningún ataque contra las bases militares de la India, que eso los drones se lo inventaron los indios, pero bueno, los indios han estado presentando los drones que han derribado, así que hay evidencia física, y si hay evidencia física, más vale que invente otra excusa. Así que, y en este tipo de guerra que está pasando en estos momentos, y que yo no diría que es una guerra, ¿no? Es parte de un conflicto militar, es un enfrentamiento por el momento, no hay una guerra declarada, y lo dije el miércoles, lo repito nuevamente, sí puede escalar y podría llevar a una guerra total, que es lo que ha dicho, como dije hace un momento, el gobierno pakistaní y su ministro de Defensa. Vamos a una guerra total. Y la cuestión es que tanto India como Pakistán dicen exactamente lo mismo. Y me explico. Si los ataques salen de la región de Cachemira y entran en la India, ¿no?, Nueva Delhi es afectada, Bombay es afectada, cualquier zona, cualquier país del país, cualquier ciudad, o pasa lo propio en el área de Pakistán, vamos a entrar en una guerra oficial, o sea, es una declaración de guerra directa. Si las acciones bélicas salen de la zona de Cachemira. Dije hace un rato atrás, para los que hayan entrado luego, de que obviamente el primer ministro, o mejor dicho, el ministro de Defensa de Pakistán había indicado de que de ocurrir esto, nadie va a salir vivo aquí, nadie es nadie. Es decir, ellos van a usar lo que está a sus recursos. Hay que señalar que la India, tal como expliqué hace un ratito, precisamente de que la India tiene su programa nuclear, tiene sus armas nucleares, la India adoptó la misma filosofía que tiene China. ¿Y cuál es la filosofía militar de China con sus armas nucleares? Pues bueno, su filosofía es no ser el primer recurso o no ser el primero en atacar. Que las armas nucleares son un disuasivo y sobre todo son armas para contestar un ataque. Me explico, ¿no? Obviamente es represalia mayor sobre un ataque que ponga en peligro, ¿no?, el territorio, al pueblo o la seguridad de la India. En el caso de Pakistán, ¿no?, que desde el año 98 tiene sus armas nucleares, Pakistán no tiene ninguna filosofía de uso de armas nucleares que pueda ser reconocida. Me explico. Pakistán se aboga el derecho de usarlas cuando crea, como quiera y donde quiera. ¿Lo entendió? Igual que Corea del Norte, elemental. Como quiera, cuando quiera y donde quiera. Así que si ellos se ven amenazados en su integridad nacional o están perdiendo una guerra que incluye territorio de Pakistán y bajas masivas de civiles, entonces ellos usarán sus armas nucleares como primera arma, ¿no?, para detener al enemigo. Así que esto nuevamente nos lleva a una encrucijada. Por eso es que esto es peligroso. Y como mencioné hace un rato, nunca ha habido una guerra entre dos países nucleares que no hayan sido Pakistán y la India. Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética, Rusia es la Federación Rusa, pero bueno, la Unión Soviética, nunca tuvieron una guerra directa. Lo más cercano fue en varias ocasiones y sobre todo, ¿no?, la situación de los misiles en Cuba. Pero no ha habido un intercambio de tropas matándose, invadiendo, nada. Las potencias nucleares no pelean entre ellas. Por eso es que se usa esto como un disuasivo elemental. ¿Ok? Bueno, aparte de todo esto, algo que quiero ya decir para ir cerrando este primer segmento, es lo que ha pasado en Estados Unidos, ahora vamos a Estados Unidos brevemente, en el aeropuerto de Newark, ¿no? En el aeropuerto de Newark ha habido ya 2 incidentes con el radar, es decir, el radar se ha desconectado ya en 2 ocasiones. Y esta situación ha llevado a que haya tenido que pararse el tránsito aéreo. Usted sabe muy bien que el Dodge le había recomendado al presidente Trump despedir cientos de controladores aéreos. En Estados Unidos, si usted está al día, debe saber que hay una crisis de empleados, obviamente para control aéreo, en las torres, en los diferentes aeropuertos, que tienen que doblar, Tienen que doblar el horario de trabajo cada empleado, y que esto pues ha disminuido la capacidad y la calidad de manejo aéreo en los Estados Unidos. En Newark ha pasado ya en 2 ocasiones, en otros aeropuertos, inclusive en Colorado y otros aeropuertos de Estados Unidos, ha pasado también por la falta de personal adiestrado y adecuado que pueda manejar el tránsito aéreo en Estados Unidos. Esto definitivamente es un peligro. Lo que pasó ahora en Newark fue precisamente que se perdió
por 90 segundos a las 3:55 de la madrugada la capacidad de poder utilizar el radar que está en Filadelfia, que es el que le da a ellos cobertura al tránsito aéreo en la zona. Al perder esto se quedaron ciegos, así que perdieron obviamente la pantalla cualquier avión, cualquier vehículo que estuviera allí navegando en la zona o que fuera directamente hacia el aeropuerto de Newark. Esto nuevamente es un problema. La FAA está investigando, está revisando qué es lo que es relacionado con esto, la Administración Federal de Aviación, y debemos darle, como digo yo, seriedad al asunto, porque la falta de personal, poca gente trabajando, poca gente precisamente entrenada adecuadamente puede llevar a una situación difícil y sobre todo a que surjan accidentes o incidentes que podrían costar cientos o miles de vidas. Despierta durmiente. Bueno, mis amigos, también les recuerdo, vamos a estar próximamente en Arecibo, en la zona norte de Puerto Rico. Le vamos a dar próximamente la fecha y el nombre del conversatorio que vamos a presentar en la zona de Arecibo para los amigos del área norte, pero eso lo daremos más adelante cuando ya esté todo finiquitado y ya pues nuestra producción nos dé los datos adecuados. En unos segundos estará con nosotros ya el ingeniero Orlando Placa, ya está en línea, ya está esperando para entrar en acción en lo que el hacha viene y va. Yo me tomo un poco de agua y aquí el webmaster Carlos Figueroa da el corte para la segunda parte para los amigos de YouTube. Si está en YouTube, busca precisamente este programa. Si está acá en Facebook, manténgase conectado que ahora a continuación está conmigo acá el ingeniero Orlando Placa y su participación con los temas de la más de interesante que nos trae un poco de agua. Por la venida a ustedes.